Hola, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar reunidos a través de este medio. En esta noche les traigo una enseñanza a petición de uno de mis hijos. La enseñanza de hoy se trata de Sansón. La historia de Sansón es una historia que se encuentra dentro de la Biblia en el libro de los jueces. Este libro de los jueces no se tiene seguridad de quién la escribió, en qué año fue escrita ni en qué lugar. De acuerdo a la tradición judía, se cree que la escribió Samuel en el año sexto antes de Cristo. Así es de que esta historia nos relata la historia de Sansón en el capítulo 13 hasta el 16, pero este libro nos está dividido en dos secciones. La primera sección es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, donde nos habla de todas las derrotas y de todas las liberaciones del pueblo de Israel y de todas las guerras y cómo Israel derrota a los filisteos. Nos habla también de la muerte de Sansón. En la segunda sección en realidad no tiene nada de relativo con la primera sección, y a esta sección se le llama apéndice porque solamente nos relata el tiempo en que Israel estuvo sin reyes. Bueno, volviendo al tema de Sansón. Sansón nace de una mujer estéril, su madre era estéril, su padre era del pueblo de Dan y se llamaba Manoah. Un ángel le habla a esta mujer y le dice que saldrá embarazada, que tendrá un hijo, y le da unas instrucciones. Le dice que ya no beba vino, ni tome sidra, ni coma nada impuro, y que nunca ponga navaja en la cabeza de su hijo, o sea, que nunca le corte el pelo. Voy a abrir un pequeño paréntesis aquí para recordar que esto mismo le sucedió a María, la madre de Jesús. Un ángel le habló y le dijo que iba a tener un niño. El ángel le dice a esta mujer que no puede tomar vino ni pasar navaja por el niño, porque el niño sería nazareo. Nazareo. De acuerdo al doctor en filología griega, Antonio Piñero, dice que nazareo no significa que sea de cierta región, o sea, que sea de Nazaret, porque todos inmediatamente cuando decimos Jesús, ¿dónde nació?, inmediatamente lo relacionamos con Nazaret. Pues no, Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Judea. De acuerdo al libro de Lucas y el libro de Mateo, dice que José y María estaban en Nazaret y salieron de Nazaret para ir al censo a Judea, a Belén de Judea. Y ahí se le llegaron los días de alumbramiento a María. Así que Jesús no es de Nazaret, Jesús es de Judea. Entonces, cuando hablamos de Nazareo, estamos hablando de una palabra en hebreo que significa ligar, coronar, sujetar o consagrar. Cuando esta palabra necer o nazar se traduce al griego, se traduce como hagios, que significa santo. Entonces quiere decir que es un santo escogido para Dios. Entonces, tanto Sansón fue escogido o fue consagrado para Dios. Jesús también nació consagrado para Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento no debería de decir Jesús de Nazaret, sino que realmente deberían de decir Jesús el Nazareo, el consagrado para Dios. Bueno, ¿quién era realmente Sansón? Según la Biblia en el libro de los jueces nos relata la historia de 12 jueces y uno de ellos fue Sansón. Sansón gobernó el pueblo de Israel durante 20 años. Sansón no solamente era el juez que se relacionaba con las cosas de la ley, sino que también era un militar que fue llamado para liberar a los israelitas de los enemigos. Sansón fue preordenado por Dios para eso, con un propósito: libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Sansón es muy conocido dentro de la Biblia y del mundo secular por el hombre que mató a un león con sus propias manos. También mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Sansón, como todos los israelitas, tenía leyes. ¿Cuáles eran las leyes de los israelitas? Ellos no se podían casar con mujeres paganas, con mujeres que no fueran de su propia fe, de su propia creencia. Inclusive en el libro 2 de Corintios, capítulo 2 de Corintios 6:14, Pablo dice: no os unáis con yugo desigual.
con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Hasta el Nuevo Testamento habla de esto, y en los israelitas esta es una de las costumbres, que no se pueden casar ellos, es una de las leyes de Dios con personas que no sean de su misma fe. Bueno, pues Sansón mira a una mujer y se enamora de ella. Y esta mujer, él va y le dice a sus padres que él quiere casarse con esta mujer, porque pues a él le gusta. La mujer se llama Timnat, y va y les dice, esa mujer la quiero para mí. Sus padres le dicen, pero ¿cómo te vas a casar con una mujer pagana, filistea? ¿Que no hay en nuestro pueblo mujeres para que te cases con ella? Pero Sansón le dice, ella está bien para mí, para sus ojos, para su vista. Él hace a un lado la ley de Dios y decide casarse porque le gusta a la mujer. Hubo problemas con ella, la mujer lo deja y él se queda otra vez solo y vuelve a poner sus ojos en otra filistea, en Dalila. Hay una canción secular que se llama Sansón y Dalila. Muchas de las personas no saben que la historia de Sansón y Dalila está en la Biblia, es bíblica. Entonces esta mujer, siendo filistea, la sobornan los filisteos y le dicen que le saque la verdad, y ella está ahí insistiéndole a Sansón, y Sansón 3 veces la engaña hasta que por último se deja convencer por amor a ella y le dice que está en el corte de su pelo, que a él nunca le pasaron navaja por la cabeza. Cuando él está dormido en las piernas de esa mujer, ella les avisa y van y lo rapan, y él pierde toda su fuerza. En cuanto pierde la fuerza, le sacan los ojos, lo dejan ciego, le ponen cadenas en los pies y los llevan a la cárcel, y ahí lo ponen a moler. Pasa el tiempo y estos filisteos pues se olvidan de Sansón, y a Sansón le crece el pelo, pero está ciego. Entonces ellos están festejando a sus dioses de que ya no tienen quien los derrote, se sienten bien seguros y mandan traer a Sansón a su fiesta para burlarse de él. Entonces Sansón le dice al joven que lo lleva que por favor lo ponga en el medio de los 2 muros más grandes que sostienen la casa para detenerse y no caerse, y este joven así lo hace. Ya estando ahí, Sansón pone una mano en cada lado del muro y entonces clama a Dios y le dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez para vengarme. Y Dios le restituye las fuerzas. Y entonces Sansón con toda su fuerza derrumba esa casa. Y dice la Biblia que ahí mató más gente de la que nunca haya matado en su vida. Y cabe mencionar que él gobernó Israel durante 20 años. Imagínense cuánta gente mató. Bueno, pues hoy en día existen muchos creyentes que se casan con personas que no son de su misma fe y piensan que porque se casan con ellos y tienen a Dios de su lado van a poderlos convertir. Muchos de esos matrimonios se van al fracaso. Otros, gloria a Dios, se logran hacer a la palabra al lado de ellos y logran ganarse esas personas a sus parejas para Dios, ¿verdad? No todo el tiempo funciona. Todos tenemos un llamado al igual que Sansón. Habemos muchos que fuimos llamados. El primer llamado que todo creyente tiene es ir y hacer discípulos a todas las naciones, que se encuentra en Mateo 19 y 20, que es la gran comisión. Pero después de eso existe otro llamado, que es el que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Los que apacentamos las ovejas somos los pastores y tenemos un gran compromiso. Debemos de tener mucho cuidado. La historia de Sansón a nosotros nos ilustra la vida. La historia de Sansón tuvo un final dulce y amargo. Dulce, ¿por qué? Porque el Señor le devuelve, le restituye sus fuerzas y lo hace que pueda vengarse de los filisteos y salir pues realmente victorioso, ¿no? En su fuerza, pero tuvo que perder su vida. Los filisteos le robaron la visión a Sansón. Muchas veces eso sucede. Hay muchos distracción en estos días que nos borran la visión de que el Señor tiene puesto en nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. La verdad, como cristianos, yo voy a terminar con esto. La respuesta de Dios llega cuando estamos verdaderamente quebrantados. Sansón estaba verdaderamente quebrantado, ya no tenía ojos, ya le habían robado su visión, su vista, pero se dio cuenta de su error y se quebrantó. Cuando renunciamos a nosotros mismos, el hombre fuerte, musculoso, permitió que un joven le ayudara y lo llevara a ponerlo en medio de los 2 muros. A veces no debemos de desvalorar la ayuda ni subestimar a alguien que nos da un consejo, los más jóvenes, que nos pueden apoyar. Jamás debemos de subestimar
las relaciones en yuntas desiguales. Esto nos puede sacar del enfoque de la visión que Dios tiene con nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta historia de Sansón para nosotros es una instrucción sobre este asunto para ponernos a reflexionar. Tenemos que reflexionar. Aunque estemos llenos de defectos y fallas, el Señor ve en nosotros nuestro corazón verdadero. Y cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos sujetamos al Señor, el Señor vuelve otra vez a llenarnos de sus favores. El Señor siempre nos perdona. Él nos ha consagrado, nos tiene ya separados para su servicio y para una obra. Tenemos que tener cuidado. Esta historia nos debe de llenar de ánimo a nosotros, porque aunque Sansón le falló, el Señor lo restituyó. Y aunque nosotros como cristianos fallemos algunas veces, el Señor siempre está ahí para restituirnos a usted y a mí. Siempre está el Señor ahí. Gálatas 3:11 nos dice que el justo por su fe vivirá. Nosotros siempre tenemos que tener la fe bien en clara en nuestro Señor Jesucristo. El Señor es Dios eterno, es el mismo de ayer, hoy y siempre por los siglos. Esta es la historia de Sansón. Es corta, pero es muy ilustrativa y nos debe de llevar a reflexionar como cristianos, que tenemos que tener mucho cuidado, que nadie nos robe el enfoque, la visión que el Señor nos ha dado, para qué nos escogió, para qué fuimos consagrados, para qué fuimos apartados. Con esto yo termino. Que el Señor los bendiga y reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones, amados de Dios Altísimo.